Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de computación. Espero que hayan tenido unas excelentes y bien merecidas vacaciones, que hayan pasado en compañía de sus familias y de sus seres queridos. Estamos empezando un nuevo quimestre. En este nuevo quimestre vamos a ver algunos temas que son de importancia en los conocimientos. Bien, esta es nuestra primera clase de computación y vamos a empezar viendo lo que son las medidas de almacenamiento. Bien, a lo largo de estos tiempos en donde se ha utilizado la computadora, hemos escuchado mucho el término kilobyte, de megabyte. Cuando compramos un pendrive nos dicen de 4 GB, de 8 GB, de 32 GB. Incluso también cuando compramos una tarjeta de memoria para nuestros teléfonos celulares, también nos dicen tenemos de 32 GB, de 64 GB. ¿Sí? Entonces, este término, gigas, gigabyte, en sí que es byte, es la unidad de medida. Es una unidad de medida que se utiliza por lo general en términos informáticos. Pues bien, entonces con este preámbulo, con esta pequeña introducción, vamos a ver lo que es las medidas de almacenamiento. Lo primero que debemos recordar es que nosotros normalmente manejamos un sistema de numeración y este es el sistema decimal. ¿Por qué se llama sistema decimal? Porque trabajamos con 10 dígitos, empezando desde el 0 hasta el 9. Si contamos desde el 0 hasta el 9 nos dan 10 dígitos. Por eso se llama sistema decimal, que es el común que utilizamos todas las personas para nuestro diario vivir, para nuestras actividades cotidianas. Además de este sistema decimal, tenemos otros tipos de sistemas, como por ejemplo el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal. El sistema binario, este sistema solo utiliza 2 dígitos. Entre ellos tenemos el 0 y el 1. Repito, el sistema binario solo maneja 2 dígitos, 0 y 1. El sistema octal utiliza 8 números o dígitos, siendo estos desde el 0 hasta el 7. Si los contamos desde el 0 al 7 nos van a dar 8 dígitos. Luego tenemos el sistema hexadecimal. Este sistema utiliza 16 números o 16 dígitos y estos van desde el 0 hasta el 9, que contemplan 10 dígitos, faltándonos 6 dígitos. Estos 6 dígitos no podemos utilizar los números en secuencia del 10, que sería 11, 12, 13, 14 y 15. Sino para esto vamos a utilizar las letras del abecedario en mayúscula, empezando desde la A. Es decir, que el número 10 será la A mayúscula, el número 11 será la B mayúscula, el número 12 será la C mayúscula, el número 13 será la D mayúscula, el número 14 será la E mayúscula y el número 15 será la F mayúscula. Bien, entonces el sistema hexadecimal se compone de números y letras, empezando desde el 0 hasta el 9, que contemplan 10 números, y desde la letra mayúscula A a la F, que viene a ser desde el 11 al 15. Una vez que hemos conocido estos sistemas de numeración adicionales al decimal que nosotros trabajamos, vamos a conocer que generalmente las computadoras, para procesar todo tipo de información, ya sea que nosotros vemos que ingresamos información, letras, números, o ya sea que la computadora nos muestre información en pantalla o por impresora, y que la misma computadora procese la información internamente en su disco duro y en su microprocesador. Todo esto lo hacen bajo un sistema, que este es el sistema binario. Es decir, todas las computadoras
manejan la información con el sistema binario. Pero sorprendente que la computadora, siendo tan rápida, solo utilice dos números, el 0 y el 1. Pues sí, efectivamente, la computadora utiliza solo estos dos números para procesar toda su información. Bien, vamos a ver cuáles son las unidades de medida de almacenamiento. Vamos a empezar con la unidad más pequeña, que es el bits. Es la unidad de datos que una computadora puede reconocer y utilizar, como había mencionado anteriormente. Es decir, un bit es solamente un dígito, un número. ¿Qué es un byte? Es la unidad básica de medida de la memoria y está compuesta por 8 bits de manera consecutiva. A ver, ¿cómo es esto? A ver, les explico. El byte es la unidad base para medir información o medir medidas de almacenamiento. Por ejemplo, en las unidades de superficie tenemos el metro como unidad base. En las unidades de capacidad tenemos el litro como base. En este caso, en las medidas de almacenamiento, la unidad base es el byte. Y este está compuesto por 8 bits de manera consecutiva. Es decir, está compuesto de 8 numeritos o 8 dígitos entre ceros y unos. Esta unión de estos 8 dígitos o estos 8 bits forman un byte. Y esto a su vez se viene a convertir en una letra o un número o un carácter especial. En otras palabras, de manera resumida, podemos decir que para que en nuestro computador podamos escribir una letra o un número o un carácter especial o podamos observarlo, esto es una unión de 8 dígitos que conforman ceros y unos. Y esta unión de estos 8 dígitos de ceros y unos forman un byte. Luego vamos a ver un ejemplo para explicarlo de manera gráfica. Aparte del bit, que recordemos que es 0 o 1, tenemos el byte, que decíamos que es la unidad de medida de almacenamiento base y que está compuesto por 8 bits, es decir, 8 ceros y unos, entre ceros y unos. Aparte de estos tenemos el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Un kilobyte es igual a 1024 bytes. Un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Un gigabyte es igual a 1024 bytes. Y un terabyte es igual a 1024 gigabytes. Esas son las equivalencias que tiene cada uno de las medidas de almacenamiento. En un bit, que puede ser ceros y unos, simplemente forma la cadena del sistema binario. En un byte, que está compuesto por 8 bits, esto es igual a una letra o un número o un carácter especial. Un kilobyte, que es igual a 1024 bytes, esto de aquí puede llegar a abarcar un documento o un libro. Un megabyte, que equivale a 1024 kilobytes, puede abarcar hasta una foto y hasta una canción. Un gigabyte, que equivale a 1024 bytes, puede llegar hasta contener videos, películas, incluso hasta las capacidades de los discos duros. Y finalmente un terabyte, que equivale a 1024 bytes, viene a ser que contenga la información de todo un disco duro. ¿Sí? Es por eso que muchas de las veces cuando vemos una foto nos indica pesa 2 kilobytes o una canción pesa 124 kilobytes. ¿Es por qué? Porque estamos haciendo referencia
a unidades de almacenamiento. Bien, este sistema que utiliza el computador, que es el sistema binario y sus respectivas medidas de almacenamiento, nosotros, al igual que lo hacemos con el metro, que podemos transformar de metros a kilómetros y de kilómetros a metros, también lo podemos hacer con este sistema binario, con esta medida de almacenamiento. Entonces, ¿cómo convertir medidas de almacenamiento? Para poder calcular según la medida deseada, se debe considerar lo siguiente. Primero, que cuando se requiere convertir una unidad de medida mayor a una menor, se debe multiplicar. Y cuando tenemos una unidad menor hacia una mayor, se debe dividir. Pero ¿cuál es la unidad mayor y cuál es la unidad menor? Recordamos que decíamos que el bit equivale solo a un 0 o un 1, a un dígito. Y decíamos que un terabyte equivale a 1024 gigabytes que pueden llegar a contener un disco duro. Entonces, el de menor valor sería el bit y el de mayor valor el kilobyte. Luego les voy a mostrar una tabla aquí para que ustedes vean el orden en el cual deben ir. Entonces, una vez he explicado esto, voy a formular unas preguntas para que las resuelvan en el foro. Bien, la primera pregunta es: ¿qué era un bit? ¿Qué es un bit? Segunda pregunta: ¿qué dígitos conforman el bit? ¿Qué dígitos conforman el bit? Tercera pregunta: escriba el sistema hexadecimal. Escriba el sistema hexadecimal. Cuarta pregunta: ¿cómo se conforma un byte? ¿Cómo se conforma un byte? Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase, en la cual vamos a hacer ejercicios de cómo convertir unidades de almacenamiento. Nos vemos la próxima clase. Que pasen bien.